versículo 16. ¿eh? Si lo encontraron, lo ponemos bajo la guía del Espíritu Santo y dice así la palabra del Señor. Nada oculto que no haya de ser manifestado. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Gloria a Dios, ¿no? Dice la Biblia que nadie enciende una luz y la cubre porque no tendría ningún beneficio, ¿no? Cubrir una lámpara si la hemos prendido para ver. Amén. La Biblia dice que Jesús es la luz del mundo. Y la Biblia también dice que la palabra de Dios es lámpara en nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Qué importante que es la luz. ¿Cuánto habla la palabra de Dios de la luz? ¿No? Ir a la luz de la palabra de Dios. Caminar a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Qué importante que es esto. Qué importante que es poner la luz delante de nosotros, ¿no? Y que el Señor pueda iluminar nuestros caminos, ¿no? Nuestros ojos puedan ver por los caminos del Señor, ¿no? Qué importante que es esto. Y en estos tiempos, que a pesar que hace mucho frío, mucha gente falta a la iglesia, ¿no? Al templo. A él le cuesta venir a los templos, ¿no? Y se quedan en la casa y escuchan la predicación desde la casa. Pero qué importante que es venir a la casa de Dios, ¿no? Donde están las lámparas encendidas, donde los carbones están encendidos, ¿no? Qué importante que es esto. Porque cuando nosotros estamos necesitados o estamos débiles, venimos a la casa de Dios y aquí nos fortalecemos, porque está la presencia de Dios, porque están nuestros hermanos, ¿no? Como dice el Salmo 130, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, la unidad de Dios, ¿no? Y la Biblia nos habla aquí de la obra de la fe, ¿no? Acá en este capítulo, ¿no? La obra de la fe a través de la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos obrar para bien, ¿no? Cuando en nuestro corazón está entronado el nombre de Jesús. Cuando nos dejamos guiar por el poderoso nombre de Dios a través de Jesús, ¿no es cierto? Que reconocemos, ¿no? Que en la cruz fueron llevados nuestros pecados. Qué importante es esto, para poder tener amor a las almas, para poder entender lo que pasa en cada una de ellas, pero sobre todo para poder llevar el mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Y también escuchamos en estos tiempos muchas personas que hablan de Jesús, ¿no? Que hablan de Dios, pero les cuesta, ¿no es cierto?, hacer la voluntad de Dios, seguir sus mandamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen también aquí, dice, porque nada hay oculto que no haya de ser ni manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y salir a la luz. Nos habla de la obra de justicia, ¿sí? Nosotros debemos de ser justificados por Cristo. ¿Cómo vamos a ser justificados por Cristo si no vamos a Él, ¿no? Cuando venimos a la casa de Dios nos damos cuenta que hay cosas que estamos haciendo que están mal. Están mal delante de la presencia de Dios. Para nosotros está todo bien porque lo hacemos nosotros, ¿no? Y quizás lo que hace el otro, que vemos en el otro,
ahí decimos qué mal que está esa persona, ¿no? Qué mal que lo que está haciendo. Pero cuando venimos a la casa de Dios, nos ministra el poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, ¿no es cierto? Realmente cómo estamos obrando, y sin darnos cuenta a veces estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Pero qué hermoso que nada queda oculto y que está la obra de justicia, ¿no es cierto?, en el pueblo de Dios, ¿no? Porque Dios nos lleva a toda justicia, a toda verdad. El Espíritu Santo ilumina nuestras vidas, ¿no es cierto?, para poder ser de bendición a otros, ¿no? El segundo y gran mandamiento, el primero sabemos que es amar a Dios con todo nuestro corazón, y el segundo y gran mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no es cierto? Y el tercer punto es la obra del amor, la obra del amor de Dios, ¿no? Dice la palabra de Dios aquí en que perdí el versículo, en Santiago 2, 14 al 16, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma, ¿no? No puede crecer la fe. Qué hermoso, ¿no? Cuando nosotros podemos estar atentos a la necesidad del otro, ¿no? Aún en nuestras oraciones, a veces no podemos ser esos misioneros que van por todo el mundo llevando abrigo, llevando comida, ¿no es cierto? Como esos ministerios tan grandes que nos gusta ver, como lo fue el de Charles Stanley, Jimmy Swaggart, ¿no es cierto?, Billy Graham, ¿no? Esos ministerios donde iban al África a llevar comida y tantas cosas, ¿no? Y quizás no tenemos ese dinero, ¿no?, para aportar en esos ministerios para que los sigan haciendo, pero hay otros hermanos que sí, que lo están haciendo, pero podemos orar. También podemos orar por ellos, podemos orar por los necesitados, ¿no es cierto? En nuestras oraciones deben de estar también aquellos que están sufriendo, los que están en los hospitales, en los manicomios, en las cárceles, ¿no es cierto? Los niños que están siendo víctimas, ¿no?, de pedofilia, los niños que están siendo aterrados en estos tiempos, secuestrados, mujeres, niñas, jovencitas, que son tratas de blancas, que en estos tiempos tan difíciles, ¿no es cierto?, está pasando todo esto. No podemos estar alejados, no podemos vivir en una burbuja porque nosotros estamos bien, nuestra familia viene a la casa de Dios y estamos todos tranquilos. No, debemos preocuparnos por aquellos que no han conocido a Jesús, por aquellos que están pasando momentos difíciles, que esas mentes entenebrecidas por el pecado, ¿no es cierto?, están pasando tantas cosas, ¿no? Hace poco nos enteramos de una mujer que mató al esposo y sus 2 hijitos, y ella se suicidó. Una familia totalmente que era buena, aparentemente todos los vecinos la veían bien, pero lo que pasaba en su alma, lo que pasaba en su interior, ¿no es cierto? Solo ellos, esta mujer sabía, atormentada totalmente por el enemigo, ¿no es cierto? Hizo esto de matar a su propia familia. Nadie está lejos de hacer una cosa igual. Solo que los que tienen a Cristo tienen la luz de la palabra, y esa luz es la que hace huir las tinieblas de la mente, de los corazones entenebrecidos por el sucio pecado, ¿no? Qué hermoso es reconocer que Dios nos ama, pero reconocer que Dios es justo. Dios es amor, pero
aquí nos dice la palabra de Dios, porque nada hay oculto que no haya ser manifestado, ni escondido que no haya ser conocido y salir a la luz. Qué importante que es cuando el pecado que hay en lo más profundo de nuestro corazón sale a la luz, ¿no? Aleluya. ¿Cuántas veces nos arrodillamos y tenemos que decir, Señor, mis intenciones son malas? Ayúdame, Señor, ¿no? Cambia mi perverso corazón, ¿no? Como dice en Ezequiel, que Él cambiará nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, para que le alabe, para que le glorifique, para que le ensalce, ¿no es cierto? Para que le podamos adorar y para que podamos brillar, como dice acá, ¿no? Una luz no se puede tapar. Cuando está Cristo en nuestro corazón y hay una necesidad, le predicamos la palabra de Dios. Gloria. Estamos orando por esa persona, nos preocupamos en lo que podemos y nos ocupamos también para que esa persona reciba la ayuda que tanto necesita. ¿Quién de nosotros no estuvo triste, abatido y recibió ayuda? Porque Dios usó a su pueblo, a sus hijos, aún a los cuervos, ¿no? Ayer escuchaba un hermano que nos vino a visitar a traer ropa para los menesterosos de la iglesia de Casero. Le damos gracias a Dios, a los siervos que le dieron el permiso para que pudiera venir y bueno, y traernos esa bendición para llevar a los menesterosos. Pero lo más hermoso que él nos contaba, que se había terminado el contrato de alquiler y tenía que alquilar, pero no tenía plata. Pero estaba tranquilo. Hermoso, ¿no? Cuando la luz está en nuestro corazón, ¿no? Cuando el Señor reposa en nuestras vidas, entonces tenemos paz, tenemos tranquilidad. Y dice que él estaba tranquilo allí, pero no tenía plata, y se acercaba el día. Y un día antes le dijo la suegra, que sin conversa, le dijo, anda a ver tal departamento. Fue a ver el departamento, él y su hijo se enamoraron del departamento. Pero ¿cómo iban a hacer para alquilarlo, para entregar lo que hay que entregar primero antes de entrar a un alquiler, ¿no? ¿Cómo iban a hacer? Y la suegra le dijo, tomá, yo te doy el dinero y lo que te sobra podés gastarlo para lo que quieras y no te debes nada. ¿Cuántas cosas juntas? Primero encontrar el dinero, después que le dio de más y después que no lo devuelva. ¿No le parece que solo es un milagro de Dios? A Dios sea la gloria, la honra, la alabanza. Nada es oculto. Cuando en nuestro corazón confiamos y le creemos a Dios, ¿no? Cuando nosotros confiamos y descansamos en las promesas de Dios, entonces Dios se hace allí presente. ¿A través de qué? De la fe. Aleluya. Qué hermoso, ¿no? Es este camino que es por fe para fe. ¿No es cierto? Como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Y en estos tiempos difíciles que tenemos que vivir por fe, ¿no? Gloria a Dios que tenemos que vivir por fe, ¿no? Cada día encomendarnos al Señor, ¿no? Levantarnos a la mañana y esperar que el Señor nos pueda guiar en ese día, ¿no? Yo a veces me acuesto a la noche y antes de dormirme y hago mi oración, yo le digo, Señor, la verdad que hoy todo lo que hice no estaba en mi mente, pero tú me diste la fuerza, ¿no? Reconozco, tenemos que reconocer, ¿no? Reconocer, dice el Salmo 100, que Jehová es Dios, que Él es bueno, que para siempre son misericordia, ¿no? Y por eso le alabamos, porque Él es bueno, ¿no? Porque Él nos da siempre lo bueno. Pero también tenemos que reconocer que nuestro corazón se aleja a veces de Dios, se aleja de sus mandamientos, ¿no? Y se aleja de la obediencia. Pero Dios nos lleva a promover la justicia, la rectitud en nuestro corazón. Y cuando vamos a la oración, Señor, esto que me molesta tiene que salir porque es pecado delante de tu presencia. Quizás no es un adulterio, no hemos matado, no es una fornicación,
Pero si es algo que está molestando, que a Dios no le agrada, puede ser envidia, celo, esos enemigos del alma que nos alejan de Dios, que no nos dejan pensar claramente, estar en la luz, ¿no? Como dice la Biblia, como la aurora va en aumento en luz, ¿no? Así debemos crecer, en aumento, ir en aumento, y a veces pensamos que ese aumento, que ese crecimiento, me lo tiene que dar el pastor, me lo tienen que dar los hermanos. El aumento, el crecimiento, yo lo tengo en mi comunión con Dios, ¿no? Cuando me acerco a la luz, cuando me dejo iluminar por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios me guía, y entonces en las pruebas, en las luchas, en las dificultades, cuando están pasando por tormentas sentimentales, emocionales, ¿no es cierto? Allí viene la luz de Jesucristo. Gloria a Dios. El faro, ¿no? Que nos indica, ¿no es cierto?, el camino. ¿Saben que ahora he visto, no lo he visto yo, sino lo encontró Matías, no me puedo agarrar el crédito, una tijera que tiene láser, ¿no? Para mí que ando tanto con las tijeras, con los cartones, papel, tela, con lo que sea. La tijera tiene láser y el láser marca la línea derechita. Hay que ver lo que sale de esa tijera. Pero así es la luz de Jesucristo, ¿no? Cuando está esa luz en nuestro corazón y entonces nosotros caminamos, Señor, gracias por lo que tú haces, ¿no? Me acordaba cuando Marquito dijo que iba a la reunión de José Cepaz. Me acordaba yo un día cuando veníamos con el pastor de José Cepaz a la iglesia de Billingham, creo que era una iglesia que íbamos de visita porque él hacía trabajo evangelista, y con una caja enorme con casella, llaveros, espejitos, de todo lo que él vendía en ese entonces para poder solventar los viajes. Y me acuerdo que tomamos el 182 en José Cepaz y estábamos sentados atrás de todo y subieron los ladrones. Porque en ese tiempo también había ladrones, ¿eh? Cuando nosotros éramos jóvenes, en esa época, ¿eh? Y saben que, bueno, subieron, a todos los pasajeros le pidieron relojes. En ese tiempo no había celulares, había relojes, cadenitas, aristos y bueno, cuantas cositas. Y bueno, pidieron todo eso. Y bueno, querían bajar por la puerta de atrás desesperados. Y nosotros estábamos sentados atrás de todos. Y me acuerdo que pude clamar a Dios. Dije, bueno, ahora se llevan la valija que estaba ahí paradita, ¿no? Con todo nuestro capital, con todos nuestros sueños para poder seguir predicando, ¿no? No fue así. Para la gloria de Dios, Dios nos hizo invisibles, bajaron atormentados a aquellas 3 personas jóvenes y se fueron. Y a los únicos que no le robaron nada fueron a nosotros. Qué importante que es la luz de Jesús, ¿no? La luz de Jesús en nuestras vidas. Nos libra de peligro, nos libra de temor, nos libra del odio, ¿no? De la rencilla, nos da el amor por nuestro prójimo, por el perdón, el amor por la palabra de Dios. Qué importante amar la palabra de Dios, ¿no? No pensar en nosotros mismos, sino pensar en el otro, como dice aquí la palabra de Dios. Como hoy hemos leído, ¿no? Esta gente habían estado pescando, ¿no es cierto? Y toda la noche, pero Jesús le dijo, boga mar adentro, ¿no? Pudieron oír, porque fíjese que dice en el versículo 18, oír. Y dice, acá en el versículo 18, mirad pues cómo oís. Mirad cómo oís. Qué importante es saber oír, ¿no? Estar atentos a los planes de Dios, a los propósitos de Dios. No abortar los planes de Dios en nuestras vidas,
por cualquier cosa que este mundo nos ofrece, sino, Señor, resistirle al diablo firme en la fe, y Él quiere de vosotros, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que todo lo que el Señor nos mande hacer, nosotros podamos hacer. ¿Por qué? Porque todo el que tiene, se le dará más. Aleluya. Y todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Qué terrible, ¿no? ¿Cómo es esto? Que aún lo poco que tiene se le quitará. Lo vemos reflejado en los talentos. ¿Qué dijo el Señor con los talentos? A uno le dio 10, a otro 5, a otro 2 y a otro 1. ¿Qué hizo el que tenía 10? Lo multiplicó. El otro lo multiplicó. El de 5, el de 2. Pero que tenía uno solo, ¿qué hizo? Lo escondió. Y vino el Señor. Y buscaba que lo hubiera multiplicado. No, dice, no, le dio pena multiplicar un solo talento, dijo, tengo un solo talento. ¿Tenés un solo talento y no lo usás? Dios nos ayude, ¿no? Porque vino el Señor. Vino el dueño de ese campo y se presentó el que tenía 10 talentos y que traía mucho más. Lo había multiplicado, había trabajado, ¿no? Incesantemente había trabajado con eso que el patrón le había dejado. Y el otro que tenía 5 valoró esos 5 talentos y también trabajó en ello. Y el que tenía 2 también. Pero el que tenía 1 lo escondió, ¿no? Tranquilo, dijo, a mí me dejó un talento, por lo menos me dejó 1. Lo voy a esconder. No lo trabajó, no pensó que el Señor vendría, ¿no? No, ni siquiera por respeto dijo, bueno, voy a multiplicarlo por 2, porque sea, o por 1. Voy a tratar de lograr un talento más. No, lo escondió y se quedó tranquilo. Se durmió. En vez de trabajar, durmió, no se esforzó. Mirad pues cómo hizo. Mirad pues. Debemos multiplicar nuestros talentos. Vino el patrón y le dijo al que tenía 1, ¿qué has hecho? Y tuve temor y lo guardé, y bueno, no lo quise usar, lo cuidé. Pero el patrón no le había dicho. Dios no nos dice que yo debo de cuidar mi talento, que yo debo de cuidar mi vida. Que cuida su vida, la perderá, dice la palabra de Dios. Por eso dice, y todo lo... Mirad pues cómo es, porque a todo el que tiene se le dará. Y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Y este tenía un solo talento y pensaba, bueno, ahora va a venir y va a decir, qué bueno, este hombre lo cuidó. No. El Señor se enojó, el padre de familia se enojó, el rey se enojó. Y se lo quitó, y se lo dio al que tenía más, al que se había esforzado, aquel que había ido a la reunión con dificultades, con luchas, con pruebas, pero que se congregaba, que se esforzaba, que buscaba, que quería ver a sus hermanos, que quería estar con ellos, que quería saber, interesarse, porque en cada reunión se levantan peticiones. Yo quiero saber cómo está mi hermano, qué necesidad tiene, qué peticiones. Por eso las anoto para después estar orando. Qué importante que es eso. Poder estar atentos a la obra de Dios. Orar por los débiles, por los que están cansados, abatidos, angustiados, afligidos. Vienen a la iglesia, me aburro, no hay nada para hacer. Yo no me puedo aburrir, gracias a Dios. Todos los días tengo un trabajito nuevo para hacer.
porque le busco a Dios y el Espíritu de Dios me inspira, me da fuerza. Y Dios quiere hacer lo mismo con tu vida. ¿Amén? No te olvides lo que dice el versículo 18 del capítulo 8. Mirad pues cómo ir, porque todo el que tiene se le dará. Y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener, se le quitará. ¿No? Qué hermoso es tener frutos de arrepentimiento, frutos de amor y sobre todo glorificar a Dios y reflejar su carácter al mundo. Brillar por Cristo es llevar la palabra de Dios con testimonio, ¿no? Con testimonio, guardando nuestras vidas para Él, para poder darle la gloria a Él. Amén. A Él que me ha dado esta palabra, sea la gloria y la honra. Es tan importante estar en el camino de Dios, ¿no? ¿Cómo se van haciendo los testimonios en la vida del cristiano? Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuántos testimonios hay en la Biblia? Primero, el Señor Jesús, y después los apóstoles. La iglesia, ¿qué hubiera sido para nosotros si no tenemos la Biblia? Yo cuando usted lee los hechos de los apóstoles, Amén. Hechos de los apóstoles, Aleluya. los hechos de los apóstoles, los hechos de una iglesia, los hechos de una congregación. Fíjense que esto es muy parecido a las personas que van haciendo negocio. Bendito Jesús. Trabajan por un negocio, cual sea esa área de trabajo. Y no puede quedarse de repente con una sola cosa. De repente fabricaron una cosa, después se va de moda eso, o ya dejan de usarlo, y bueno, pero ya tiene en mente o en el corazón hacer otra cosa. Esto, en el camino de Dios se van haciendo las cosas. Usted fíjese cómo hemos empezado aquí en Tigre. De la manera que empezamos. Mientras Liliana estaba hablando, yo me estaba acordando las cosas que ocurrieron en nuestra vida. Y fíjense cómo se cumple la palabra de Dios, que el Evangelio es predicado por testimonio. Amén. Nos vamos encontrando en el camino del Señor con cosas que van pasando, necesidades, ¿no? Enfermos, afligidos, atribulados, quebrantados. Entonces, la luz del Señor nos va iluminando, Gracias, Jesús. ¿no? Nos trae el discernimiento, ¿no? Y vamos descubriendo qué es lo que tiene Dios para nuestra vida. Algunos dicen, estoy orando hace tantos años para tener un don. Otro para un ministerio. Gloria a Dios. Pero ¿sabe que está el don de servir? Amén. Gloria El don de servicio. Cuando a veces encontramos en la iglesia que limpia la iglesia, pero no es que se lo hace al pastor o le hace un favor al ministerio, no. Es algo que lo va a hacer para Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Fíjese la vida, la situación de Eliseo. ¿Sabe cómo era el siervo? El que servía al líder o al profeta. No es que predicaba la palabra, no, ¿sabe qué hacía?
le servía al siervo. Le hacía la comida, le extendía su cama o la tienda, y de esa manera estuvo Eliseo al lado de Elías. Pero ¿qué logró a Eliseo? ¿Qué es lo que le pidió a Elías? Tener una doble porción. Amén. De bendición. Gracias, Jesús. Y Elías le dijo, es mucho lo que estás pidiendo. Pero Dios se lo concedió. Y después vemos un Eliseo maravilloso, glorioso. Yo ayer cuando estuve hablando con este hermano, se llama Leandro, hace poco lo conozco, y le estaba contando lo que a mí me pasó durante 18 años en la iglesia donde él está. Y sabe, hermano, a veces no nos damos cuenta. Y yo le contaba lo que a mí me había pasado cuando el profeta, el papá de mi pastor, enfermó. Y entonces cuando yo me enteré, yo quise ir a cuidarlo. Pero ¿sabe? No por ir a cuidarlo, por el privilegio. Sí, por el privilegio que iba a tener en ese momento de cuidar al profeta. Amén. Y quiero contarle esto, es una experiencia maravillosa de la que me pasó. Yo trabajaba en ese tiempo en la recolección, en una empresa privada, corría 600 cuadras, iba a las 6 de la tarde y terminaba 1 o 2 de la mañana. Bueno, terminaba de trabajar en la recolección y el camionero me acercaba hasta la empresa, trabajaba en San Martín, pero él me alcanzaba hasta el lugar de Villavoz. Iba a cuidar al profeta. Gracias. Y me quedaba hasta el otro día. Al otro día venía la hija, que era la diaconisa de la iglesia, nuestra hermana Isabel, y entonces yo me quedaba cuidándolo a él. Tenía que cuidarlo, esperar que no se caiga, si quería agua, alcanzarle agua. Pero una noche, una madrugada, me pasó algo maravilloso. Entonces cuando en el cuarto donde él estaba oscuro. Porque hoy hay gente que no duerme con la luz prendida, él dormía con la luz apagada. Era un hombre que Dios, era impresionante como Dios hablaba por él. Él oraba hasta 16 horas por día. Y entonces, yo vi 2 manos, ¿no? Lo veía a él que estaba hablando con alguien. Y vi 2 manos. Y eran las manos del Señor. Por primera vez vi las manos del Señor. Fue tremendo. Y yo me quedé hasta el otro día a las 7 de la mañana. Cuando llegó su hija a las 7 de la mañana, yo agarré y le dije, hermana Isabel, ¿sabe qué? Anoche yo escuché a su papá que le hablaba el Señor. Entonces, ella fue y le preguntó a su papá, ¿qué le pasó, papá? Ayer lo visitó el Señor, hablaba con usted. Sí, anoche me habló el Señor. Eso, hermano, hace alrededor de 50 años, más o menos, 51 años. O hacía poquito que yo estaba en la iglesia. Para mí fue algo tan hermoso, lo tengo grabado en mi corazón. Y cuando Dios hace cosas en nuestra vida de la manera que menos esperábamos, de la manera que nosotros pensamos, cómo servir a Dios. Yo siempre cuento cómo comencé a servir a Dios. Yo no quería saber nada de predicar, ni de ser pastor, ni ser evangelista. Yo siempre decía lo mismo. Yo quiero ayudar a la gente como Dios me ayudó a mí. Y son cosas muy, muy impresionantes, a veces no nos damos cuenta.
Otra de las cosas que me pasó a mí, a Liliana, que cuando nos casamos, el pastor y su esposa abrió la puerta de su casa y nos hizo la fiesta del casamiento. Y eso quedó muy grabado en mi corazón, porque fue para mí un privilegio. Todo lo que vamos recibiendo de parte de Dios, vayamos a la casa de un hermano, y nos abren las puertas, tengamos en cuenta esto, es Dios que nos abre las puertas. Amén. ¿Y sabe para qué? Para bendecirnos. Amén. Y para que nosotros no nos olvidemos, ¿no? Cuando Dios abre una puerta, cuando Dios tiene algo para darnos, no lo tomemos así por decir, bueno, estuve de repente. No, son privilegios de parte del Señor. Y otra de las cosas que quiero contarle, cuando nos casamos y nos íbamos de luna de miel, viajamos con el pastor Pedro Río y su esposa. Y cuando íbamos viajando, ellos iban para Mar del Plata y nosotros también, me dijo algo el pastor Pedro Río, que también está grabado en mi corazón. Más de 50 años. Me dijo, no te olvides que lo espiritual va de igual a lo material. Cuanto vos busques a Dios y se lo vas a Dios, Dios va a ir añadiendo a tu vida. Y no tenía nada yo, ni siquiera trabajo. Ni siquiera trabajo. Y sin embargo, yo cada vez que recuerdo estas experiencias y estos testimonios, como vino la palabra, es la luz del Señor. Amén. Que nos va iluminando y nos va marcando el camino. Recuérdenlo. Gloria a Dios. Por eso Jesús dijo, si le seguimos, tendríamos la luz de la vida. Todo. No se refiere a algo, por eso muchos no llegan a la meta a alcanzar, a experimentar, por lo menos. Primero lo espiritual, pero después los testimonios. Un testimonio de sanidad, un testimonio, una experiencia con el Señor, ¿no? Algo hermoso que nos pueda pasar, una visita de parte del Señor a través de alguien. Pero tenemos que buscar eso, de meternos, involucrarnos en las cosas del Señor. Porque el Señor no va a aparecer, darnos algo si nosotros no nos interesamos. Si nosotros no buscamos esa parte, ¿no? Porque vamos a hablar un poquito más de la prosperidad. Muchos dicen, bueno, a mí me gustaría ser próspero, ser bendecido. Pero fíjese lo que le dice Juan. Yo deseo que tú seas, ¿en qué? En todas las cosas, como así prospera tu alma. No dice de repente, voy a prosperar, yo no soy fiel con Dios, no cumplo con los votos del Señor, como vino la palabra, no cumplo con llegar a la reunión, llegar temprano, tener una experiencia con el Señor. Mis hijos saben que yo, cuando íbamos a la iglesia, estábamos lejos, caminando en tren, en colectivo, en la lluvia, en los malos tiempos, y siempre estábamos ahí. Y por eso Dios premia la fidelidad, Amén. la constancia y la perseverancia. Amén. Amén. Y a su nombre. Gloria. Y tal como me marcó el Señor a través del pastor Río, así pasó en nuestra vida. Y no teníamos nada. No es que el pastor acertó lo que me iba a pasar, pero ¿quién me lo dijo? Un hombre próspero, un hombre fiel a Dios, un hombre consagrado a Dios. Tal así que el ministerio del pastor Pedro Ríos es algo
maravilloso y glorioso, pero fue un hombre y es un hombre fiel. ¿Quién me lo dijo? Un hombre que oraba. El papá de mi pastor, el hermano profeta, partió casi a los 100 años y bendecido. Le voy a decir algo más, que nunca lo dije. Cuando yo apenas llegué al camino del Señor y estaba ahí en la iglesia, le dijo el papá de mi pastor, le dijo al hijo en secreto: apartá a ese joven que vino a la iglesia, porque en su tiempo Dios habla mucho. Siempre Dios nos va a poner personas para bendecirnos. Dios quiere iluminarnos. Dios quiere guiarnos. No quiere que nos quedemos en el camino y en el tiempo. O de repente muchos han querido hacer fotocopias, parecerse a alguien, hablar como otro. No, Dios, cada uno tenemos nuestra personalidad y Dios quiere usar nuestra vida. ¿Entienden? Dios quiere bendecirlo. Y así fue que el Señor me fue presentando o poniendo personas en el camino, como el pastor Daniel Grasso, que me bendijo de una manera tremenda estando en la iglesia, el pastor Pedro Genová, el pastor José Crudo, miren lo que, pero hermanos, un potencial de hombres de Dios. Algunos ya no están, otros todavía están, pero eso tenemos que buscar. ¿Qué le pasó a Elías, a Eliseo? Dios le puso un hombre para bendecirlo. ¿Qué le pasó a Josué? Le puso un hombre fuerte, poderoso. Y así, hermanos, podemos mencionar a tantos. Por eso, hermanos, busquemos, porque Dios tiene. No es que se ha olvidado de usted. No, no se ha olvidado. Aleluya. Dios lo recuerda, pero está esperando hombres y mujeres que estén dispuestos para hacerlo. ¿Sabe para qué? Para marcar el camino. Amén. De la luz de Jesucristo. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria. Yo a veces me pongo a pensar, ¿no? Y a veces hablo con otros pastores, cómo ha menguado todo esto. Porque antes los cristianos estaban eso esperando. Y le termino con esto. Yo le contaba al hermano Leandro ayer, porque él no lo conoció mucho al pastor, por muy poco tiempo, porque no es hace mucho que está. Y yo le decía, ¿sabe qué hacía yo con los chicos? Y Liliana embarazada. El pastor me vivía a 2 cuadras de la iglesia. Pero yo esperaba que el pastor, como todo pastor, acomodaba, saludaba hasta el último hermano, y bueno, después salía. Y él salía con la guitarra. Y yo lo esperaba a mi pastor para llevar la guitarra, para tener una excusa, para tener un pretexto de escuchar la última palabra después de esa reunión. Tengamos en cuenta esto, hermanos. Dios siempre tiene la bendición para nuestra vida y Él no se olvida y no se va a olvidar. Dios nos ayude a saber, ¿no? Jesús dijo, después le dice, vosotros sois la luz del mundo. A ellos les dijo, vosotros sois la luz, vosotros sois la sal de la tierra. Porque necesita Dios hombres que sean como iluminar en el mundo para alumbrar a los que están en tinieblas, porque por medio de usted muchas personas van a ser iluminadas, porque mora la luz de Jesucristo. Amén. Y Dios le ha puesto sal para sazonar su palabra. Que el Señor le bendiga. El nombre del Señor sea glorificado, engrandecido desde ahora y para siempre. Amén y amén.